Hola, bienvenidos a nuestra primer clase de este básico H. Como ya habrás mirado en el título, hoy vamos a estar hablando del tema religiones y sectas. Y para comenzar, cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, queremos agradecer el que tú nos permitas ir avanzando en este proceso del discipulado, de la formación espiritual, de sentar las bases de nuestra fe. Y hoy quiero pedirte por el tema que vamos a estudiar, que tú seas quien nos enseñe, quien ponga en nosotros convicción y elementos necesarios para poder discernir y tomar buenas decisiones, porque no queremos ser engañados. Bendice a cada persona que va a estar escuchando esto con tu palabra, bendícela con tu revelación y que hoy todos podamos ser enseñados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iniciemos definiendo qué es una religión. La religión se trata del camino que el ser humano diseña para responder a su necesidad de relacionarse con Dios y cultivar su parte espiritual. Recordemos que nosotros como seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y en esa parte espiritual que nosotros tenemos, todos los seres humanos, creamos o no creamos en Dios, estamos destinados, estamos programados para buscar una conexión espiritual con Dios. Todos estamos programados y tenemos en nosotros la necesidad de que mi espíritu pueda conectarse con el espíritu de Dios y de que yo pueda cultivar esa parte espiritual, de que yo pueda desarrollar una relación con Dios. Y en ese proceso de satisfacer nuestra necesidad espiritual, en ese proceso de acercarnos a Dios, es que los seres humanos han construido, han tomado diferentes caminos que desde su punto de vista pueden acercarlos a Dios. Y entonces es así que nacen las religiones. ¿Ok? Ahora, la religión está muy relacionada con otro concepto, que es la cosmovisión. ¿Y por qué es importante que estudiemos la relación entre religión y cosmovisión? Bueno, porque aunque sí, la religión tiene que ver con la parte espiritual del ser humano, la realidad es que la religión, el camino que nosotros tomemos o escojamos para acercarnos a Dios, va a determinar y va a influir en todas las áreas de nuestra vida. Y que la religión y la cosmovisión al final se relacionan, se hacen uno para ayudarnos a interpretar todo el mundo que nos rodea y así actuar. Entonces, la cosmovisión es la manera en la que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea. Es la visión que tenemos del mundo. Es la forma en la que le damos una explicación a lo que experimentamos, a lo que vemos, a lo que encontramos en nuestro entorno, en nuestro alrededor como seres humanos. Y la cosmovisión está compuesta de 4 áreas principales. Todas las cosmovisiones, todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. La cosmovisión puede ser explicada como los lentes, ¿no? Estos lentes que yo me quito y no veo igual que si yo me pongo los lentes, ¿no? Cuando yo me pongo los lentes, estos cristales funcionan como un filtro que me permiten mirar de una determinada forma lo que me rodea. Entonces, la cosmovisión es esto, son esos lentes que tenemos puestos a través de los cuales podemos mirar, interpretar el mundo. Entonces, no todos tenemos puestos los mismos lentes, por lo tanto, no todos estamos interpretando y mirando el mundo de la misma forma. Y parte importante en ese filtro de la cosmovisión, parte fundamental, es la fe, la religión. Y ahorita vamos a utilizar la palabra religión también para referirnos al cristianismo. Yo sé que hemos aprendido que el cristianismo no es religión y que a veces religión se asocia con religiosidad y lo vemos desde una posición negativa, pero para poder entender un poquito esto de la cosmovisión, sí vamos a considerar
cristianismo como religión, ¿sí? Porque tiene que ver con el camino que hemos seguido para acercarnos a Dios. ¿Es el camino correcto? Sí, pero al final es un camino, el camino correcto que nos ha acercado a Dios. Eso es el cristianismo. Entonces, la cosmovisión se compone de 4 áreas básicas. Primero, el origen. Y aquí, la forma en la que miramos el mundo va a intentar explicar de dónde venimos, qué es lo que explica nuestra existencia y de dónde viene nuestra realidad. Aquí vamos a hablar de la creación, de cómo surgió el universo, de cómo somos creados los seres humanos, de dónde procede la vida en general, el universo en general y todo lo que nos rodea. Número 2, significancia. Aquí se trata de hablar de por qué estoy aquí, del propósito, cuál es mi propósito, cuál es el valor de la vida, por qué vine al mundo, qué tengo que estar haciendo, cuál es la meta de que existamos como seres humanos, como individuos, como sociedad, como humanidad. Propósito, significancia. 3, la moralidad. Responde a la pregunta ¿cómo debo vivir? Aquí vamos a hablar del concepto de lo que está bien y de lo que está mal. Esos principios, esos valores que van a determinar lo que yo considero que es correcto, lo que yo interpreto como incorrecto, lo que yo creo que debe de hacerse y lo que considero no debe de hacerse. Y número 4, el destino. Aquí estamos hablando de esta parte de más allá de esta vida, ¿no? De si hay una trascendencia, qué hay después de la muerte, si hay algo después de la muerte, cómo se determina mi destino después de la muerte, qué tengo que hacer para llegar al destino bueno, al destino malo, o todos tenemos el mismo destino, y si hay algún tipo de salvación para nuestro presente. Es decir, ok, si me voy a morir, ¿hay alguna forma en la que yo pueda vivir aquí feliz, en la que yo pueda alcanzar la plenitud aquí? ¿Qué tengo que hacer para vivir bien aquí, para asegurar mi destino después de la muerte? Y todo ese tipo de preguntas. Ahora, si miramos estas 4 áreas, nos damos cuenta que son preguntas fundamentales que han ocupado la mente de los seres humanos por toda la vida y que nos siguen ocupando hasta el día de hoy. Son preguntas que constantemente nos estamos haciendo y que las religiones, todas las religiones, de alguna forma han intentado responder, incluyendo el cristianismo. El cristianismo responde a cada una de estas áreas a través de lo que la Biblia nos enseña. Y así lo podemos ver en todas las religiones. Por eso le digo que la religión forma parte de esos lentes que llamamos cosmovisión y a través de los cuales nosotros no solamente creemos en un Dios, sino que miramos e interpretamos el mundo que nos rodea. Y entonces yo tengo la cosmovisión cristiana y a partir de eso yo defino la moralidad y a partir de eso yo entiendo de dónde vengo, cuál es el origen de este mundo. A partir de esos lentes de mi cosmovisión cristiana es que yo puedo saber por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, cuál es el valor de mi vida, cuál es el valor de la vida de otros, que entiendo qué hay después de la muerte, que explico qué tengo que hacer para llegar a ese destino después de la muerte, etcétera, etcétera. Pero la gente que tiene otros lentes, que por ejemplo, no sé, es musulmana, ellos tienen una cosmovisión diferente, se han puesto unos lentes diferentes y entonces interpretan y miran el mundo de otra forma y le dan una explicación diferente a cada una de estas áreas de la cosmovisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué miramos aquí? Que la religión, esos intentos del ser humano de acercarse a Dios, van a influir en todas las áreas de nuestra vida, nos van a determinar como personas, aun cuando no seamos conscientes de ello. Vamos a mirar ahora el origen de las religiones falsas. Y aquí es entonces donde vamos a separar cristianismo de religión. ¿Ok?
Todas las religiones falsas son intentos del ser humano de acercarse a Dios. Es decir, son caminos que el ser humano ha construido para acercarse a Dios, mientras que el cristianismo es el hombre caminando el camino que Dios dejó hacia él. Esa es la gran diferencia entre una religión que es falso y el cristianismo. Todas las religiones se tratan del hombre construyendo su propio camino hacia Dios, como ellos lo puedan entender, como ellos piensan que es correcto, mientras que cuando hablamos de la fe en Cristo, de ser cristiano, estamos hablando de que los hombres hemos elegido caminar el camino que Dios mismo ha trazado, ha abierto, ha construido hacia Él. Es decir, no es un camino que nosotros diseñamos, elegimos, trazamos, simplemente es un camino que nosotros hemos decidido recorrer. Ya está abierto, ya está diseñado por Dios a través de Cristo y nosotros únicamente lo aceptamos y lo recorremos. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo nacen las religiones? Las religiones que son falsas, esos caminos que el hombre se construyó. Bueno, empecemos por el inicio de todo. Adán y Eva. Cuando ellos estaban en el jardín del Edén, ellos estaban en una relación con Dios perfecta, no tenían ningún impedimento, escuchaban la voz, sentían su presencia, se comunicaban, se relacionaban, todo perfecto. Pero viene el pecado y entonces se rompe esa relación, hay una enemistad entre Dios y los hombres y entonces es aquí donde empieza ese proceso de encontrar el camino de vuelta. Y en Génesis 4:26 vamos a encontrar esta primer referencia de cómo los hombres comienzan ese proceso de relacionarse con Dios después de la caída, después del pecado. Y estamos hablando de la descendencia de Set, hijo de Adán y Eva. Dice Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta aquí, todo bien porque estamos hablando de Jehová, del Dios verdadero. Entonces los hombres comienzan a decir, ok, vamos a buscar a Dios, ¿no? Queremos acercarnos a Él, vamos a invocar su nombre, vamos a intentar como que sí relacionarnos, ¿no? Aunque ya hubo pecado, ya hubo separación, pero está esta necesidad y los hombres reconocen a Jehová y lo empiezan a invocar. Pero la historia continúa, dice que aumenta la humanidad y con ello aumenta el pecado y entonces aparece la historia de Noé. Usted se sabe esa historia, el diluvio, el arca, el mundo se termina, los seres humanos, todo, porque había mucho pecado. Y entonces sale Noé del arca, tiene hijos, nietos, descendencia, y aparece un hombre en esta descendencia que se llamó Nimrod. Y este hombre, la Biblia nos enseña que fue uno de los primeros líderes, ¿no? Como un gobernante en la tierra. Y él establece varias ciudades, entre ellas Babel, que es otra forma de referirse a Babilonia. Y en la Biblia usted va a encontrar que Babilonia es referencia a idolatría, es referencia a maldad, es referencia a una práctica religiosa pagana, pero vamos a ver de dónde se origina todo esto. Génesis 11:4 nos cuenta una historia que es muy conocida porque es donde se ve el origen de las diferentes lenguas, ¿no? O de los idiomas. Pero más allá de las lenguas y los idiomas que sí surgen en esta historia, también es donde vamos a empezar a mirar estas prácticas religiosas relacionadas a Babilonia y que son religiones falsas. Dice que la gente está reunida, todos hablan el mismo idioma y entonces dicen esto, vamos,
Construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. La gente quería hacer aquí era construir una torre que llegara al cielo, es decir, un camino hacia al cielo, un camino hacia Dios, que quisieron construir su propio camino a Dios. ¿Recuerda lo que veíamos? Las religiones se trata del hombre construyendo un camino a Dios, su propio camino. Y entonces ellos construyen esta torre con una representación de los cielos. Y lo subrayo porque ahorita vamos a ver de dónde proviene esta descripción de la torre. Y aquí empieza a desarrollarse las prácticas religiosas. Esas prácticas paganas, esas religiones falsas, nacen aquí, de este primer intento de los seres humanos de construir un camino hacia Dios. Ahora, vea de dónde sale esta descripción de la torre. Sale de este concepto que es el sigurat. Los sigurat hacen referencia a las elevaciones o eran elevaciones artificiales destinadas a la adoración de los dioses, con el fin de acercarse a los a los sacerdotes al cielo. Entonces, cuando vemos que los seres humanos acá dicen construyamos una torre, lo que están diciendo es construyamos un sigurat, es decir, un lugar alto donde pueda haber adoración a los dioses. ¿Por qué? Porque queremos acercar la adoración, queremos acercar a los sacerdotes, queremos acercar a nosotros como seres humanos a Dios, queremos llegar a Él, alcanzarlo en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento. Y de aquí nace entonces esta práctica de los lugares altos. El primer sigurat, el primer lugar alto que encontramos registrado aquí en la Biblia. Y que si usted sigue leyendo, después en Crónicas, en el tiempo de los reyes, es muy común que aparezca esta frase, ¿no? De no derribó los lugares altos o derribó los lugares altos. ¿Por qué? Porque era esto, sigurats, elevaciones destinadas a la adoración a sus dioses. Y no solo en la cultura hebrea, no solo en esta parte del mundo, si nosotros nos vemos en nuestra historia como mexicanos, que miramos pirámides, lugares altos que estaban destinados a ¿qué? A la adoración de los dioses, ¿no? Ahí estaban los templos, porque son esos caminos que los seres humanos empezaron a construir en su necesidad de acercarse a Dios. Entonces, así es como nacen las religiones y de ahí, bueno, se extiende todo un montón de prácticas, de rituales que hasta la fecha se siguen, que siguen evolucionando, siguen haciendo nuevos, se hacen mezclas y bueno, una serie de cosas, ¿no? Ahora vamos a mirar la definición de secta. La secta tiene que ver con una escuela o corriente de pensamiento. Es decir, la religión es ese camino que el ser humano construye hacia Dios y la secta tiene que ver con un enfoque específico en ese proceso o en ese camino. Entonces, para poder entender mejor cuál es la diferencia, vamos a ver dos esquemas. Primero, tenemos en el que encontramos la religión o la corriente de pensamiento hasta arriba, porque las sectas no solo son religiosas, también pueden nacer de corrientes del pensamiento social, de, por ejemplo, político, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una religión, aquí hasta arriba, de la cual vamos a ver ramificaciones. Esas ramificaciones son las sectas. ¿Cómo nace una secta? Bueno, tenemos una religión con sus principios, con sus bases establecidas, pero de pronto a mí se me ocurre que cierto principio que está establecido en mi religión
no es necesario. Y entonces digo, no, no estoy de acuerdo con esto, entonces voy a formar mi propio grupo que somos de esta religión, pero no creemos en este principio. Y formé mi ramificación. Es una secta. O por el contrario, que creo que le hace falta un principio más. Es como, muy bien, mi religión está muy bien, si creo en este Dios, si creo en sus principios, pero le hace falta esta otra idea, esta otra escuela de pensamiento. Y entonces la agrego, formo mi grupo y ya tengo otra ramificación. Las sectas nacen mucho de las divisiones. Por ejemplo, en el cristianismo, las sectas que han salido del cristianismo tienen que ver mucho con que ha habido división, que ha habido peleas, que ha habido conflictos dentro de los miembros de una iglesia y entonces se dividen y en lugar de consultar lo que la Biblia dice, cada quien dice, no, yo creo que tengo la razón, no, pues yo también tengo la razón y entonces forman sus dos divisiones, sus dos sectas de una división, de una ramificación. Por ejemplo, miramos en la época de Jesús, estaba la religión judía, pero dentro de la religión judía encontramos a los fariseos, a los celotes, a un montón de sectas que todas eran judías, todas se decían ser judías, pero que cada una tenía enfoques diferentes, cada una le daba más peso a un área, menos peso a otra, algunos creían en la resurrección, otros no, unos eran demasiado radicales y eran violentos, otros no, unos vivían apartados por completo de toda la sociedad, otros no, otros como los fariseos, ¿no? Que eran muy legalistas y solo creían y aceptaban la ley de Moisés y hay que cumplirla. Y cada una de esas enfoques, de esas corrientes del pensamiento, de esas escuelas del pensamiento, fueron generando diferentes sectas dentro de la religión judía. La segunda forma en la que se puede gestar una secta es cuando hay una mezcla entre una religión y otra religión, o una religión y una corriente del pensamiento. Yo puedo tener una religión cristiana y de pronto empezar a adoptar ciertas filosofías, ciertos principios, ciertas ideologías de otra corriente del pensamiento o de otra religión y entonces formo mi propia secta, ¿no? Ya tengo yo aquí mi ramificación. Sí creo en Cristo, sí creo en Jesús, sí tengo ahí la Biblia más o menos, pero también voy a tener este otro libro, o también voy a creer en esta otra cosa, o también voy a practicar estos otros valores, como que al mismo tiempo que algunos valores cristianos. Y entonces formé una secta. Entonces aquí vemos la diferencia entre religión y secta. Y las sectas de verdad son muy peligrosas porque sin darnos cuenta podemos ser cristianos, decir que creemos en Jesús, pero estas divisiones nos están separando de la verdad que es la palabra de Dios y nos están haciendo moldear a Cristo a nuestra propia comodidad. Y entonces esto se vuelve súper peligroso. Termina siendo falso, igual que las otras religiones. Falso. Solo que vivimos engañados creyendo que nosotros creemos en Jesús, ¿no? Pero también es falso porque lo estamos amoldando, lo estamos sacando del contexto, lo estamos manchando con otras cosas y entonces termina siendo lo mismo, algo que no sirve. Ahora, las sectas están muy relacionadas con este concepto de sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Bueno, se refiere a la combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema, o a la incorporación de creencias provenientes de tradiciones no relacionadas en una tradición religiosa. Es decir, que yo empiezo a combinar diferentes creencias religiosas y formo mi propio grupo, mi propia religión, y ya. Eso es el sincretismo. O bien,
que empiezo a incorporar tradiciones, costumbres, simbolismos, cualquier cosa que no es propia de mi fe a mi manera de practicar la fe. Y entonces ya estoy agregando algo que no está dentro de los principios de la fe, por ejemplo, cristiana, a la fe cristiana, y lo estoy poniendo como que es cristiano, como que está bien, como que es parte de la tradición, cuando en realidad no lo es. Fue un proceso de sincretismo. Y esto lo vemos mucho en la evolución de la humanidad y lo seguimos viendo hasta hoy en nuestra sociedad contemporánea. Usted reflexione, ¿por qué hacemos lo que hacemos dentro de la iglesia? ¿Qué de lo que hacemos dentro de la iglesia de verdad está estipulado en la Biblia y qué cosas han sido un proceso de sincretismo? De que hemos abrazado cosas de la cultura en la que vivimos, cosas de otras religiones, cosas que están muy fuertes como ideologías hoy en nuestra sociedad, y les hemos puesto la etiqueta de cristianas, cuando en realidad no lo son, incluso van en contra de los principios que nos enseña la Biblia. Entonces, el sincretismo religioso ha dado como resultado una fe que no es pura, ha dado como resultado sectas, ha dado como resultado caminos que son falsos. Ahora, el segundo concepto que tenemos que estudiar es el ecumenismo. El ecumenismo, como tendencia dentro del cristianismo, tiene como objetivo unificar a las iglesias o al menos acercarlas. Algunos tienen como meta la unión estructural de todas las iglesias, mientras que otros se proponen simplemente trabajar unidos en algunos proyectos. Y usted dirá, bueno, el ecumenismo está bien, ¿no? Busca la unidad de la iglesia. Y el ecumenismo, ojo, porque sí nace en la iglesia cristiana. De hecho, inicia en la iglesia primera con esta necesidad de unificar la doctrina, ¿no? Y con esta parte de los concilios, con esta parte de defender la fe para que se establezcan, por ejemplo, la Biblia, lo que hoy conocemos como la Biblia, y algunas bases de la doctrina. El ecumenismo también nace como en esta necesidad de defender la iglesia porque había persecución. Entonces, si la iglesia se unía, podía ser más fuerte y podía dar cara a estos ataques constantes, y eso era bueno, eso no está mal. Pero luego se empieza a pervertir esta idea de la unidad de la iglesia para mantener la sana doctrina, para mantener la iglesia a salvo, y se empieza a mezclar con otros motivos, con otros intereses, y entonces es donde este movimiento comienza a mancharse y se vuelve peligroso. Porque vamos a mirar que en la historia de la iglesia pasa a tener un toque demasiado político. El ecumenismo empieza a relacionarse con que la iglesia y el Estado y los reinos y la política se unan para hacer una institución más fuerte, y a raíz de esto vamos a ver muchos abusos por parte de la iglesia y del Estado. ¿Sí? La iglesia como una institución fuerte, unida con la política, con la parte del gobierno, del poder, del dinero, del conquistar, se volvió abusadora, perdió de vista cuál era su objetivo y se metió en unos terrenos que no le correspondían y que además no son parte del objetivo de la iglesia, ¿no? Como en este caso, el dinero, el poder, la política. Y así, la iglesia, bajo el principio de ecumenismo, ha sido esta idea de hacer una iglesia fuerte, aparentemente, pero en número. ¿Por qué? Porque para poder hacer esta iglesia donde pues todos vengan, todos únanse, se ha tenido que diluir los principios. Porque, ok, yo no estoy de acuerdo con esto, tú no estás de acuerdo con esto, entonces mejor no tocamos esos temas que son delicados y solo hablamos de las cosas con las que todos concordemos, y así ya todos somos uno, ¿no? Entonces vamos a hablar pues del amor.
¿Todos estamos de acuerdo con el amor? Ok, de eso sí. Del pecado, no, no todos estamos de acuerdo, entonces de eso no se habla. Y así se han ido seleccionando temas que sí pueden entrar y temas que no pueden entrar a favor de que la iglesia sea supuestamente una para que sea fuerte, pero en realidad no está teniendo una doctrina sana. Y entonces se ha visto a la iglesia como una institución fuerte para ganar poder, para ganar influencia política, social y económica. Para eso ha sido necesario diluir sus principios y apoyados en el sincretismo, en esta mezcla de filosofías, de religiones, de movimientos, de ideas del pensamiento, de todo esto, eh, se ha diluido y se ha mezclado la verdad con la sabiduría de este mundo. Y se ha llegado a esta conclusión de que todos los caminos llegan a Dios, se han abandonado la sustancia del evangelio para poder formar una iglesia que se acomode a todos, ¿no? A lo que todos piensen, a lo que todos quieren, que no incomode a nadie, que no moleste a nadie, y así todos unidos, felices y contentos. Ese es el peligro del ecumenismo. No está mal dejar diferencias a un lado para como cristianos trabajar juntos, ¿no? El llamado de la iglesia es ser una, pero bajo la cabeza que es Cristo, bajo los principios que nos ha dejado establecidos en la Biblia y bajo la visión y la misión que nos ha dejado como iglesia, que es ser luz. No podemos sacrificar la sustancia del evangelio en nombre de una supuesta unidad. Eso es lo que no está permitido y es lo que está pasando con la iglesia bajo el principio de ecumenismo. Y es triste porque esto sí nace justo de la iglesia cristiana y entonces vemos algo súper fuerte. El ecumenismo nos lleva a tener una iglesia unida, pero con la cabeza equivocada. Tal vez sí, se trata de tener una iglesia gigante, enorme, con muchos congregantes, donde podamos unirnos todos, pero que nuestra cabeza no es Cristo. Y entonces esa no es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia que puede estar unida, pero que no tiene Cristo como su cabeza, no va a poder cumplir el objetivo que tenemos como iglesia, porque va a abandonar el fundamento que es Cristo, la dirección que es Cristo. Y ese es el peligro del sincretismo y del ecumenismo, del empezar a generar divisiones en la iglesia, de empezar a diluir la doctrina y entonces llega un punto en el que, aunque somos cristianos, no necesariamente estamos adorando al Dios verdadero. Aunque vaya a la iglesia, no necesariamente estoy adorando al Dios verdadero y puedo vivir engañado, creyendo que estoy bien cuando en realidad yo no estoy creyendo en el evangelio que nos da la Biblia. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo identificar una falsa religión o una secta? ¿Cómo me doy cuenta de que las prácticas que se están realizando en tal lugar o que yo estoy creyendo o que la visión que yo tengo acerca de Dios está contaminada? ¿Cómo estoy seguro de que mi visión del mundo es de verdad cristiana, que no hay mancha en mis lentes, no hay puntitos de otras cosmovisiones, que mis lentes están limpios? ¿Cómo puedo identificar esto? Bueno, primero tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios y nuestra máxima autoridad. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios y es la máxima autoridad, usted no va a poder identificar si una práctica es correcta o no es correcta, si una iglesia tiene o no tiene sana doctrina, porque usted no va a poder tener un parámetro para poder decidir si es correcto o no. Lo primero que tenemos que aceptar es que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y que entonces aquí esto de que por qué está bien porque la Biblia lo dice es aceptado, ¿sí? O sea,
que lo que nos va a regir, que la palabra final la va a tener la Biblia, que no es lo que enseñe alguien, no es lo que me acomode, no es lo que la cultura dicte, necesite o los tiempos, sino lo que la Biblia nos enseña. Entonces, de ahí parte todo el proceso de evaluar si mi cosmovisión está limpia, es pura, si mi doctrina, si mi fe está limpia y después si las prácticas de una iglesia o de un predicador o de una familia o de mi familia son correctas. ¿De qué? De entender que la Biblia es la máxima autoridad, que no cambia, que no pasa, que no tiene errores, que es la verdad absoluta. Entonces, usted tiene que abrazar la Biblia como esa máxima autoridad y hacerla ese parámetro para todo lo que vamos a mirar después. Una vez que todos entendemos esto y que yo creo que aquí todos tenemos esta convicción, entonces podemos avanzar a algunas otras ideas. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Qué aprendemos aquí? La Biblia, las escrituras, son la palabra inspirada por Dios, la palabra de Dios, que ha sido inspirada a estos hombres que la escribieron y que es lo que necesitamos para que nosotros podamos ser instruidos. Siguiente punto. Un solo Dios. ¿Qué creemos como cristianos? ¿Qué nos enseña la Biblia que debe ser la verdadera fe? Un solo Dios. Si la religión, la secta, el grupo, la iglesia, lo que usted quiera, no cree en que existe un solo Dios, es falso. Primera de Corintios 8:6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Un solo Dios. Y lo que implica creer en un solo Dios. Un solo Dios que es trino. Es decir, Espíritu, el Hijo y el Padre. Las tres personas de la Trinidad están englobadas en creer en un solo Dios. Entonces, un grupo en el que no creen en Jesús es una secta. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si alguien niega al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, no está bien. Ahora, creemos en la obra y divinidad de las tres personas de la Trinidad. Es decir, que Jesús es 100%, es 100% Dios, igual que el Espíritu Santo, igual que el Padre. Todos son Dios y que cada uno tiene una función y que cada uno obra y tiene una personalidad. Y eso ya lo hemos estudiado en el tema de la Trinidad, ¿no? Esta parte de la economía de la Trinidad, de la economía de Dios, en el que hay una jerarquía funcional donde no hay uno mayor que el otro, sino que simplemente se trata de funciones. Y entonces no podemos poner por encima al Hijo o por encima al Padre o por encima al Espíritu Santo, sino que son un solo Dios. Creer en un solo Dios también tiene que ver con creer en que Él es preexistente en su preeminencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su omnisciencia y todos sus atributos que tiene nuestro Dios. También tiene que ver con creer en que no hay representaciones o imágenes que puedan hacerse de Dios, ¿no? Que Dios es claro y dice que no podemos hacernos imágenes de Él. ¿Por qué? Porque no hay una representación de Él, no hay nada que pueda contenerlo, representar toda su gloria, todo lo que es Él. Así que todo esto engloba
creer en un solo Dios. Si usted se encuentra alguna predicación, alguna iglesia, alguna religión, o usted mismo identifica que no cree o que está negando alguna de las implicaciones de creer en un solo Dios, un único Dios verdadero, hay que rectificar porque eso no es verdadero, ¿no? Nos estamos desviando. Siguiente cosa, creer en un solo Salvador, Jesús. Primera de Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hebreos nos enseña que tenemos un, un solo mediador, un solo sacrificio que es único y suficiente y que es superior y que es Jesús. Así que creemos en que hay un solo Salvador, en que hay un solo camino hacia el Padre, que es a través de Jesús, que es a través de creer en su muerte, en su resurrección. Creer en que Jesús es el Salvador también implica que creemos que Él nació de una virgen, que fue 100% hombre, que fue 100% Dios, que murió, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre. Creemos en Jesús, en que somos salvos por fe y no por obras, que somos salvos por la fe en el Hijo, que Él es el único camino, así que no es por obras. ¿Sí se da cuenta? Todo esto implica creer en Jesús como un solo Salvador. Cualquiera que no crea en alguna de estas cosas, por ejemplo, que no crea que Jesús fue hombre, que tuvo un cuerpo 100% humano, entonces se está desviando, ¿no? O que niegue la divinidad de Jesús, que diga, no, pues es que fue un profeta, es que fue un líder, está desviándose, que no crea en que resucitó, a lo mejor sí creen que murió, pero no que resucitó, se está desviando, o aquellos que no crean que la salvación es por fe y no por obras, se está desviando del camino correcto, ¿no? Ok, siguiente punto. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuevamente estamos hablando de este punto de Jesús como el único Salvador. Hechos 4:12. Tiene que ser teocéntrica, es decir, tiene que girar en torno a Dios. Y qué fuerte se está poniendo este punto hoy en día, donde hay iglesias que a lo mejor parecen cristianas y parecen saludables, pero no son teocéntricas. En lugar de estar centradas en Dios, están centradas en el hombre. Son muy humanistas. Una iglesia verdadera, una fe verdadera es 100% teocéntrica. Es decir, se centra en Dios, en su voluntad, en sus mandamientos, en sus planes, en sus propósitos, en conocerle a Él, en invertir en una relación con Él, en amarle a Él, en agradarle a Él. Se trata de Él, no de nosotros, no de cuánto yo voy a recibir, no de cuánto me va a bendecir, no de cuánto voy a ser prosperado, no de qué feliz yo puedo ser, sino se trata de Dios. Y como la Biblia nos enseña, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. O sea, sí va a haber bendiciones, claro que va a haber plenitud, claro que en concentrarnos en Dios vamos a encontrar provisión, fortaleza, bendición, promesa, sanidad, amor, todas esas cosas hermosas, pero que vienen solo como resultado de centrarnos en Él, de buscar primeramente el reino de Dios. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Una iglesia, un corazón con una fe verdadera, es teocéntrico porque entiende que hemos sido creados para la gloria de Dios. Es decir, que mi vida tiene que tener como objetivo darle alabanza a Él, glorificarle a Él, rendirle honra, adoración a Él. Para eso hemos sido creados. Por eso Pablo dice, no importa que coman o que no coman, que beban, que hagan, que no hagan, todo tiene que ser para darle la gloria
a Él. Una fe teocéntrica, una iglesia teocéntrica, una enseñanza teocéntrica es aquella que nos lleva a entender la importancia de invertir en la eternidad y por lo tanto no se centra en las cosas de este mundo, no prioriza la comodidad terrenal porque entiende que somos peregrinos y extranjeros. Una enseñanza teocéntrica es aquella que nos lleva a buscar invertir en las cosas del cielo, a poner los ojos en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Una enseñanza teocéntrica es aquella que nos enseña que hay que morir a nosotros mismos, que hay que llevar nuestra cruz. Y no aquella que nos enseña que Dios tiene que darnos y que la prosperidad y que las riquezas y que donde tú te sientas cómodo y que lo que tú quieras ser, como tú quieras ser, porque así a todos nos recibe Dios. No, es una enseñanza que nos motiva a conocer, a experimentar el amor de Dios para enamorarnos de Él y que entonces nazca en nosotros un deseo de agradarle a Él, por encima de cuánto podamos recibir de Él, por encima de nuestra propia voluntad y de nuestros propios deseos. Se trata de invertir en lo eterno. De eso se trata una enseñanza, una fe teocéntrica. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra fe hemos perdido de vista que el centro tiene que ser Dios y lo hemos trasladado a nosotros mismos? Y entonces se ha manchado nuestro lente. Y todo se trata de mí, de lo que yo quiero y de lo que a mí me conviene y de lo que yo sueño, siento, necesito y todo esto. Y no de darle gloria a Dios. Vaya reflexionando, no solo en la iglesia, porque a veces a lo mejor puedo estar en una buena iglesia, pero yo tener mis lentes manchados. Vaya reflexionando cómo está su fe, cómo está la doctrina que usted está creyendo, que le está siendo enseñada, que usted está enseñando a otros. Continuamos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Una fe teocéntrica es aquella que entiende que somos colaboradores de Dios y no pone la vista en ningún ser humano. Esta parte de Corintios es interesante porque Pablo está diciendo, a ver, aquí no es de que si los que yo bauticé o los que bautizó otra persona o que si yo soy primero o el más importante o a que me tienen que seguir solo a mí, no, somos colaboradores de Dios. Una fe teocéntrica, una iglesia teocéntrica es aquella que entiende que no puede poner los ojos en ningún ser humano, que no podemos cederle la autoridad completa a ningún ser humano, que ningún ser humano puede poseer toda la verdad porque la verdad se encuentra solo en la Biblia y que entonces no deposita toda su confianza en un solo hombre y no adora a un hombre, sino que se centra en Dios. Y que sí, se van a levantar líderes, que sí, Dios va a llamar colaboradores para que participen en su obra, pero somos colaboradores. Siguiente punto, frutos. ¿Cuáles son los frutos de esa enseñanza? ¿Cuáles son los frutos de esa iglesia? ¿Cuáles son los frutos de ese libro? ¿Cuáles son los frutos de lo que yo estoy creyendo? ¿Cuáles son los frutos de esos lentes que tengo puestos y que con los cuales estoy interpretando el mundo? Primera de Timoteo 1:4 dice, ni prestarán atención a las fábulas y genealogías interminables que sirven a especulaciones, más que al plan de Dios en fe. Qué interesante, dice, se van a desarrollar fábulas y genealogías interminables, es decir, sectas, doctrinas falsas, malas enseñanzas, religiones, filosofías, todo esto. Pero algo interesante dice que estas enseñanzas falsas sirven más para las especulaciones que para el plan de Dios en fe.
Es decir, no dan resultados en la edificación de la iglesia. Causan divisiones, causan conflictos, causan desorden, trastocan los modelos que Dios nos ha dejado, causan heridas y no están dando frutos de que hay transformación. Una enseñanza saludable, una fe saludable, una doctrina sana es aquella en la cual se ven reflejados los frutos de salvación, de arrepentimiento, de cambio, donde somos más parecidos a Cristo. Que cuando yo me expongo a esa enseñanza, que cuando yo me expongo a esa predicación, que cuando yo me expongo a esa lectura, que cuando yo asisto a esa iglesia, me voy pareciendo más a Cristo como resultado de eso que estoy escuchando, aprendiendo y creyendo. Que el fruto es unidad, que el fruto es amor, que el fruto es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, como dice la Biblia, ¿no? Que la palabra es la capaz de convertir el alma. Esto es tan importante. Vea cuál es el fruto que hay de esa enseñanza. Vea cuál es el fruto que hay en esa iglesia, que hay de seguir esos principios, de buscar esos valores, de cultivar esas filosofías. Identifique el fruto, es arrepentimiento, hay transformación, hay unidad. ¿El fruto es parecerse más a Cristo o no? ¿O está causando todo lo contrario? La Biblia nos enseña que por los frutos nos vamos a conocer. Identifique cuáles son los frutos de eso que está sembrando, de eso que está colocando como filtro para poder usted interpretar el mundo, dar respuestas a esas preguntas fundamentales como seres humanos. Vamos a leer 2 de Juan 7:9 para terminar. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué interesante este versículo. Sobre todo el final me llama mucho la atención. Dice aquí, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hermano, ¿cuál es el llamado que hoy tenemos? Se van a levantar muchos engañadores, incluso dentro de la iglesia. Se pueden levantar falsos maestros, se pueden levantar falsas enseñanzas. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra doctrina? La de Cristo. ¿Y dónde la voy a encontrar? En la Biblia. Solo quien persevera en la doctrina de Cristo es quien tiene al Padre y al Hijo, es decir, quien es salvo. No podemos seguir escuchando a los seres humanos que nos enseñan cosas cualquiera y nosotros seguirlos ciegamente. No podemos seguir comiendo toda esa información que el mundo nos está enseñando. Nuestra base tiene que ser la doctrina de Cristo y la doctrina de Cristo está toda en la Biblia. Ahí está toda la revelación que nosotros necesitamos para poder ser enseñados de forma correcta, para poder tener una fe verdadera, para no ser engañados. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer la palabra de Dios. Tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios, porque ahí está la doctrina de Cristo. Y solo si perseveramos en la doctrina de Cristo, vamos a poder ser salvos. ¿Cuál es la invitación que yo le quiero dejar el día de hoy? Usted vaya a la Biblia, use la Biblia como la máxima autoridad en su Biblia
y como esa herramienta que usted tiene para discernir entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los hombres, para poder cuidar de usted mismo, de su familia. ¿Cómo? Estudiando la Biblia, aceptándola como la máxima autoridad y usándola para discernir entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los hombres. Tarea. Su tarea es que va a responder a las preguntas de las 4 áreas de la cosmovisión de acuerdo a la Biblia. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia acerca del origen. Va a escribir de dónde venimos, qué nos dice la Biblia, con cita bíblica, de dónde venimos, porque qué es lo que explica nuestra existencia, cómo fuimos creados, cómo se creó el mundo, cómo se creó todo lo que conocemos, todo lo va a anotar ahí, con cita bíblica. Lo mismo con significancia, con moralidad y con destino. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la Biblia. Tiene que poner citas bíblicas, no vaya usted a inventárselo. Con citas bíblicas. Va a responder las 4 áreas de la cosmovisión. ¿Por qué? Porque vamos a reflexionar, ok, esto es lo que la Biblia nos enseña, así es como tenemos que estar mirando el mundo, así como tenemos que estar interpretando el mundo a través de esto que la Biblia nos enseña. ¿De verdad yo lo estoy viendo así? ¿O mi cosmovisión está manchada por un montón de ideas, filosofías, ciencias, fábulas, religiones que se han metido en mis lentes y los han ensuciado? Por ejemplo, en origen, la cosmovisión cristiana, la Biblia nos enseña que Dios nos creó hombre y mujer. ¿De verdad yo estoy viendo así el mundo? Hombre y mujer, ¿yo lo puedo entender de esa forma? Moralidad. ¿Cómo sé que está bien? ¿Cómo sé que está mal? Entonces, su tarea es que va a responder a estas 4 áreas y por favor yo le invito a que reflexione cuando esté haciendo este trabajo, ¿qué tan limpios están sus lentes? ¿Qué tan pura está siendo su fe? ¿Ha dejado que se mezclen otras cosmovisiones ahí en sus lentes? ¿Ha dejado que entren otras ideas, otras filosofías? ¿No ha aceptado algunos principios que nos enseña la Biblia? ¿Aún no los cree? ¿Aún no está convencido de ello? Hay que trabajar en ello. Entonces, haga su tarea, me la envía por favor y nos vemos el domingo para nuestra sesión de Zoom.